¿Qué tal amigos? Bienvenidos al aula virtual Uninova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios del curso de Geometría, grado sexto de primaria, tema triángulos 2, ¿sí? Correcto. Vamos con la pregunta 2. Dice, a ver, determina o clasifica el triángulo RS según su ángulo, ¿bien? Muy bien, entonces fíjate aquí. Como vemos aquí este ángulo 90, ¿bien? Aquí tengo 30, por lo tanto esto debe ser 60, ¿correcto? Muy bien, calculemos X para saber cuánto es, ¿ok? Entonces decimos X más 60 más 50 es igual a 180, ¿correcto? Y aquí decimos que X es igual a 180 menos 110, ¿cierto? 110, correcto. X por lo tanto tiene que ser 70. Mira, X es 70. Fíjate acá, 50 es menor que 90, 70 es menor que 90, 60 es menor que 90. Por lo tanto el triángulo, vamos a ver, el triángulo RST, ¿cierto? RST, bien, es un triángulo acutángulo. Muy bien, acutángulo. Correcto. Vamos a la pregunta número 5. Dice, determina el valor de X si el triángulo PQR es equilátero. Y me dice que el perímetro es 21. Perfecto. El perímetro es obviamente la suma de todos sus lados, ¿sí o no? O sea que si esto es 2x más 3, aquí tiene que ser 2x más 3. Y esto 2x más 3. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. 2x más 2x, 4x más 2x, 6x. Más 3 más 3 más 3 sería 3 por 3, 9, ¿cierto? Claro, 9. Esto es igual a 21, me dice. Correcto. Entonces aquí 6x es igual a 21 menos 9. Luego decimos aquí 6x será igual a 12, ¿cierto? Claro que sí, 12. Y finalmente x, ¿cuánto vale? Vale 2. Muy bien, entonces tenemos ahí el valor de x. Vamos a la pregunta 8, dice, determine AF, el segmento AF, me dice que este triángulo es equilátero. Si es equilátero, sus ángulos son igualitos, bien, y son 60, mira, si este es 8, aquí es 8, aquí es 8, correcto. Y este también es equilátero, mira, sus tres lados son iguales, sus ángulos también son iguales, ¿cierto? Muy bien, si esto es 3, aquí es 3, y esto es 3. Muy bien, ahora sí, determinemos AF. AF, el segmento AF. El segmento AF es AB más BD más DF, ¿correcto? Muy bien. AF, esto es igual. El segmento AB, ¿cuánto vale? 3, ¿sí o no? Fíjate. Más el segmento BD, ¿cuánto vale? 4. Más DF, ¿cuánto es? 8, muy bien. Entonces aquí el segmento AF, justamente lo que me piden es 3 más 4 es 7 más 8. Y finalmente aquí el segmento AF será igual a 15. Correcto, vamos a ver. Ahí está la respuesta de la pregunta número 8. Vamos a la pregunta 11. Dice, determina el valor de X, ¿correcto? Me dice que es un triángulo isósceles, o sea que tiene dos ángulos iguales y dos lados son iguales. ¿Y qué lados son iguales? Obviamente los lados que se oponen a sus ángulos iguales, ¿no? Muy bien, entonces decimos, como son iguales, x más 3 debe ser igual a 2x menos 5, ¿correcto? Y aquí vamos a decir 2x menos x es igual a ver, este 5 pasamos al otro lado, sería 5 más 3. Correcto. Y aquí x es igual a 8. Muy bien, eso sería la respuestita en la pregunta número 11. Y así hemos terminado con la resolución de los ejercicios del curso de geometría.